Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les tengo una historia que quiero compartir con ustedes de cuál fue mi primera impresión cuando yo vi el primer gimnasio aquí en los Estados Unidos. Pero antes que nada, primero quiero introducirme para aquellos que no me conocen, decirles dónde fue que yo nací y cómo fue toda la etapa de mi adolescencia en Cuba durante lo que fueron mis entrenamientos. Yo nací en un pueblito de campo que se llama Los Palos. Imagínense, cuando llegué aquí a Estados Unidos, todo el mundo me preguntaba, ¿de qué parte de Cuba tú eres? Y yo decía, de Los Palos, y la gente se quedaba como que, ¿de Los Palos? ¿Dónde queda eso? Imagínense, está como unos 90 kilómetros al sureste de lo que es la ciudad de La Habana. Es un pueblito de campo, donde la mayoría de las personas que vivían en ese pueblito, todos eran campesinos, y sí, había muchas personas profesionales, profesores, algunos ingenieros y esas cosas, pero como les dije, era un pueblito de campo, se cultivaba mucho lo que era la caña de azúcar. En aquellos años había un central, casi todo el mundo trabajaba en lo que era en ese central, que era como una industria donde se procesaba y se elaboraba lo que era el azúcar. Desde muy temprana edad empecé en lo que fue el deporte, el levantamiento de pesas olímpico. Había un gimnasio dentro de un estadio de pelota y ahí empecé con un entrenador a lo que fue mis entrenamientos. Ya cuando tenía 10 años, 11 años, empecé a ir a competencias, siempre ganaba, obtuve muchos diplomas, algunas medallas de oro. Bueno, de oro no, supuestamente le decían medallas de oro en Cuba, pero eso no era de oro. Cuando cumplí los 14 años, entonces mi entrenador me llevó a lo que fue a La Habana, a la ciudad, a la Escuela Nacional de Deporte, y ahí me inscribí. Pocos meses después esa escuela la cerraron, la cogieron para el turismo, y eso me desencantó mucho. Entonces regresé a mi pueblo y unas amistades mías llegaron con una revista de fitness, de lo que es culturismo y esas cosas. Primera vez en mi vida que yo nunca en mi vida había visto una revista tal como igual. Para mí aquello fue una cosa impactante. No se me olvida nunca. Fue julio 4 de 1990. Era una edición de Flex Magazine, una edición de Flex, como se la voy a mostrar aquí. En la portada estaba Rich Gaspari. Ese fue un culturista muy famoso en esa época de los años, de lo que fueron los años ya 90. Competía en las Olimpiadas, Mr. Olympia, etc. Cuando yo vi esa portada, vi ese tipo ahí, yo dije, wow, yo quiero estar así, ponerme bien fuerte, así como ese tipo, donde se veían todas las venas y todo. Y empecé a ver todos los aparatos, las máquinas para hacer ejercicio, y eso me dio tremenda impresión. Entonces yo lo comenté con mi hermano y le dije, ¿cómo tú crees que podemos construir esta? Vaya, no igual, es algo parecido. Unas máquinas así para poder empezar lo que es el culturismo aquí. ¿Qué tú crees? Y mi hermano tenía experiencia en lo que era soldando metales. Y entonces empezamos a lo que fue empezar a buscar lo que eran metales, cabillas, cualquier tipo de hierro que se encontrara, lo que fuese. Y ahí empezamos poco a poco a elaborar un gimnasio en el patio de la casa. Imagínense, eso fue un pueblo de campo, como les dije, ahí no había condiciones de nada. Ese gimnasio fue algo famoso ahí en ese pueblo. Imagínense, para mí eso era como decir el gimnasio más famoso de California, el Gold's Gym de Venice Beach, California. Para mí eso era como lo más grande que yo tenía. Para mí no existía nada mejor que eso. Eso era, como les dije, la gloria, mi sueño era eso. Y así poco a poco construimos lo que fueron las máquinas básicas, como para hacer los squats, el leg press, la prensa, bancos para hacer lo que fueron los pechos, reunimos mancuernas, todo hecho de lo rústico. Ya saben, ahí van a ver en la foto, no había piso, todo era de tierra, dentro de las matas. Cuando yo veía que era un fanguizar, aquello era una pudrición de fango donde quiera, pero no había excusa. Nosotros día a día y todos los días, debajo del agua, de los truenos, haciendo ejercicio. Imagínense, aquello fue una experiencia inolvidable. Entre los mosquitos, ¿para qué les voy a contar? Ustedes más o menos, algunos que han vivido en Cuba saben toda esa historia. Y no se me olvida nunca, cuando empecé en esos meses, el verano de 1990, lo que fue el culturismo, ese mundo de fitness, yo pesaba más o menos como unas 110 libras. Y entonces en esa revista empezamos a buscar y hablábamos sobre lo que eran las dietas,
cómo subir de peso para ganar músculo y esas cosas. Relativamente nosotros no sabíamos tanto inglés, eso era algo básico que nos dieron ahí en la secundaria, y yo tenía un diccionario en el cual empezamos a traducir lo que decía en las revistas sobre las dietas. Y había un culturista muy famoso, que era el que ganaba la competencia de Inglaterra, que se llama Dorian Yates, y estaba hablando sobre que había que hacer 6 comidas diarias. Y yo decía, imagínense, como aquí en Cuba yo voy a hacer 6 comidas diarias, sí, malamente lo que tengo para comer es arroz y frijoles y de vez en cuando algunos boniatos, malanga y esas cosas que se puede conseguir. Mi familia era una familia pobre, todos eran pobres ahí. Mi abuelo estaba retirado, él manejaba lo que eran locomotoras de vapor en ese central de industria de azúcar que les dije, que existía desde hace 100 años, eso estaba ahí. Mi abuela ya estaban ya ancianos, mi mamá era enfermera, pero el salario no era un salario tan grande para ustedes saben, y en Cuba en aquella época no se encontraban muchas cosas. Sí, se encontraba de vez en cuando unos huevitos, un pollito y esas cosas, o lo criaban en el patio. Y no se me olvida nunca que ese culturista, Dorian Yates, en el desayuno, empezamos a traducir lo que decía, que se comía una taza de harina y con 6 claras de huevo y unas frutas. Entonces, imagínense, yo no tenía idea que la harina que existía aquí era igual que la que estaba en Cuba. Imagínense, aquí la harina en Estados Unidos es el oatmeal, los oats. Y para mí, cuando yo dije harina, yo dije, bueno, harina de maíz, que es lo que se comía en Cuba. Entonces empecé a comer harina de maíz. Si encontraba algunas veces un huevo, me lo comía. Y entonces la harina, ustedes saben que la mayoría de la gente del campo siempre le echaban azúcar arriba de la harina, eso era súper delicioso. Y yo dije, bueno, a comer harina y darle para adelante, a comer harina, que pesaba 110 libras. Y que les digo que en menos de un año yo pesaba 190 libras. Se podrán imaginar de la metida de harina con azúcar que me metí, que aquello fue terrible. Y también hablaba de que había que comer frutas antes del entrenamiento, que te daban energía después del entrenamiento. Y así una cantidad de cosas que vaya, ¿para qué decirle? Eliminamos todo lo que decía de proteína, de carne de res, que había que comerse tanta sonza todos los días, y carne de pollo, y pechugas de pollo, esas cosas, eso ahí no existía. Eso fue a harina todo el tiempo. Y yo dije, bueno, fruta. En el patio de mi casa había mango y guayaba. Y yo dije, bueno, a meter batido de mango con azúcar prieta y a comer guayaba. Imagínense, antes del entrenamiento me comía una guayaba, me comía un mango, después me metí un batido de mango y lo que fuera, así mismo. Oye, yo cogí un clase de estreñimiento de comer tanta guayaba, que aquello fue terrible. Imagínense, no voy a más nada, a comer guayaba. Tú sabes la trancazón que cogí yo de comer tanta guayaba. Ustedes ni se imaginan. Y batido de mango ya tú sabes. Aquello ni se diga. Y bueno, arroz de frijoles y mucha harina. Óyeme, yo subí, sin mentira ninguna, yo pesaba 110 libras y en menos de un año pesaba 190 libras. Se pueden imaginar la metida de harina con azúcar que yo me metí. Pero bueno, ahí empecé, seguimos ahí, dándole duro a los hierros. Imagínense, como les dije, para mí aquello era el paraíso. Y cuando yo llegué a Estados Unidos y yo vi por primera vez un gimnasio aquí en los Estados Unidos que mi hermano me llevó, mi hermano ya llevaba varios años aquí viviendo y él había ya ido a varias competencias, había ganado aquí en Miami, después en el estado de la Florida completo, hizo como 3 o 4 competencias así de culturismo y él me llevó al primer gimnasio y aquello fue una cosa impactante. Yo me quedé con la boca abierta. Yo dije, wow. Y yo que pensaba que en Cuba yo que tenía era tremendo reino ahí, de tremendo gimnasio, que yo pensaba que yo era el máster de todos los máster. Imagínense, cuando yo vi ese gimnasio dije, wow, la cantidad de máquinas que había para hacer ejercicio, las de cardio y todas esas cosas. Es increíble, caballero. Es increíble qué tan cerca estamos de un país del otro y cómo cambia la tecnología tan rápido. Es como ir de 1000 años atrás y de pronto en menos de segundo, ¡pam!, te ponen en todo el desarrollo y todo. Eso fue algo impactante para mí. Ver aquellas máquinas y todo eso es increíble. Tú sabes, lo que eran los warehouses, lo que son esas naves grandes, como los centros comerciales aquí tienen esos gimnasios inmensos que tienen miles y miles de pies cuadrados y hay cientos y cientos de gente entrenando ahí, usando máquinas. Eso fue algo increíble.
Y así poco a poco, cuando yo vi, como les dije, la harina, la que verdaderamente es la harina que estaba comiendo aquel culturista famoso que se llamaba Dorian Yates, cuando yo vi, yo dije, esta es la harina. Imagínense, lo que yo me estaba metiendo era, ya tú sabes, tremendo cantidad de carbohidratos con azúcar, aquellos platos y platos de harina de maíz. Eso fue, vaya, que un poquitico más y me reviento yo de tanta harina. Comía más harina yo con una gallina o algo de eso. Impactante, impactante. Quería compartir con ustedes esa anécdota, porque es algo que siempre va a ir conmigo, en mi corazón, porque ese siempre fue mi sueño, tú sabes, hacer ejercicio, tener un buen gimnasio, buenas máquinas. Eso fue una cosa que siempre lo llevé yo desde jovencito, desde mi adolescencia, y seguirá conmigo hasta el final de mis días. Por eso quería compartirlo con ustedes, cuál fue mi impresión cuando yo vi un gimnasio aquí en los Estados Unidos. Eso fue algo increíble. Me imagino que todos ustedes, al igual que hayan entrado a cualquier tienda, a cualquier supermercado, los carros, toda la tecnología que existe aquí, es increíble cómo vivíamos, tú sabes, todos allá detrás de todo lo que era el desarrollo. Espero que hayan disfrutado mi anécdota, que la compartan con sus amistades y eso, y los quiero, y nos vemos en el próximo video. Gracias.